la clase de hoy lo que vamos a ver son soluciones. Vamos a ver cómo se preparan las soluciones, cómo están compuestas, las unidades de concentración y un poco el concepto de solubilidad, precipitado y demás. Bueno, ¿qué es una solución? Una solución, como lo dice acá, es un tipo de mezcla que está formada por componentes. Nosotros vamos a tomar dos componentes, que va a ser el soluto y el solvente, y estos componentes no reaccionan entre sí y se pueden modificar las propiedades físicas cuando se logra realizar la solución, ¿sí? Una solución es una mezcla homogénea formada, bueno, por el soluto y el solvente, como les decía, y el soluto corresponde a la sustancia que está en menor cantidad y también se la conoce como fase dispersa. Ahora vamos a ver por qué. Y el solvente es la sustancia que está en mayor cantidad. Entonces aquí algunas cosas para remarcar. Mezcla homogénea. ¿Qué significa que la mezcla sea homogénea? Que yo no puedo distinguir al soluto y al solvente. Por ejemplo, aquí abajo tengo una solución donde tengo agua como solvente y la sal como soluto. Los voy a agregar. Voy a agregar la sal al solvente. Y cuando haga la mezcla, yo no voy a poder distinguir al soluto aquí adentro, ¿sí? Entonces, eso es homogéneo. La diferencia con algo que es heterogéneo sería, por ejemplo, si en vez de agregar sal agrego aceite, como no pueden formar una solución, voy a poder ver la capa de aceite y voy a poder ver la capa de agua. Eso es heterogéneo, ¿ok? Bueno, las soluciones son un caso particular de las dispersiones. Una dispersión, si vamos directamente acá a la imagen, una dispersión es como lo que estamos viendo acá. En una dispersión yo tengo una fase continua, que en este caso podría ser agua, que es la que estoy rayando en azul. Y después tengo la fase dispersa, que es un aceite, que está en forma de gotitas arriba de la fase continua, ¿sí? Eso es una dispersión. Eso lo pueden ver, por ejemplo, cuando uno va a lavar los platos y el plato tiene grasa. Si no le pongo detergente al agua y lo quiero lavar, van a ver que el agua y la grasa, cuando tengo el agua, la grasa se forma a gotitas arriba de la capa de agua. Bueno, eso es una emulsión. Eso también ocurre mucho en el petróleo. Cuando uno dispersa petróleo sobre una capa de agua, van a aparecer gotitas de petróleo arriba de la capa de agua. Entonces eso, bueno, los derrames de petróleo en el mar, eso lo pueden ver también ahí como una dispersión. El gran problema de las dispersiones es, bueno, después cómo las separo, ¿no? Es un tema complejo y bueno, es por lo que se trabaja cuando hay derrames de petróleo, cuando se extrae petróleo de los pozos y hay que devolver el agua limpia al pozo. Bueno, tratar de eliminar la emulsión es un desafío. Bueno, las soluciones o las dispersiones también, si quieren, se clasifican según el tamaño del soluto. Fíjense, a medida que yo voy aumentando el tamaño del soluto, vamos a poner, a medida que voy aumentando el tamaño del soluto, este rojo, blanco, voy aumentando el tamaño del soluto, el nombre de la dispersión va cambiando. Fíjense, primero es un coloide para solutos más pequeños. Solutos más grandes ya es una dispersión fina. Después ya tenemos dispersiones groseras. Y acá tienen las medidas de diámetro de los solutos, ¿sí? Según el diámetro del soluto voy a tener distinto nombre para la dispersión. Para todo lo que es soluciones vamos a usar un concepto bastante importante, que es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen. La relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. La letra griega que utilizamos para la densidad es ρ. Es como una P, como la que estoy dibujando. Es la relación entonces masa-volumen. Como para que ejemplificarlo, puse acá dos cubitos. Estos que estoy marcando acá. ¿Qué tienen en común? Que tienen el mismo volumen. Recuerden que el volumen
es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces estos dos cubitos tienen el mismo volumen, ocupan el mismo espacio, pero uno es de madera y el otro supongamos que es de acero. ¿Qué es lo que va a pasar? El de madera es mucho más liviano y el de acero es mucho más pesado. Bueno, porque el de acero tiene una masa más grande, tiene mayor masa. Entonces cuando yo calculo la densidad, a pesar de que tienen el mismo volumen, el cubito de acero me va a dar una densidad mucho más elevada. Entonces ahí viene el concepto ese que cuando uno se enoja con alguien y dice qué denso que sos, bueno, qué pesado que sos, está diciendo eso, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirve la densidad? Para comparar objetos que tienen el mismo volumen, pero difiere la masa. Entonces de esa manera yo veo dos objetos iguales y digo, uy, ¿cuál será más pesado? Bueno, analizo la densidad. El que sea más denso es más pesado. Eso que vemos ahí es densidad absoluta. Se mide en kilos sobre metro cúbico por las unidades de la masa, porque la masa la voy a poner en kilogramos y el volumen lo voy a poner en metro cúbico. Son unidades de medida del sistema internacional. Y con eso nos vamos a tratar de manejar. Después tenemos la densidad relativa, que es digamos, cuando yo hablo de relativo es que tengo que tomar una referencia. Si voy a comparar la densidad de algo, lo voy a hacer referenciándome. Supongamos un ejemplo más cotidiano. Puedo decir, yo soy alto. ¿Soy alto con respecto a qué? Con respecto a alguien que mide, alguien chiquito, de medio metro. Entonces tengo que poner una referencia. Eso es relativo. En el caso para la densidad relativa, la referencia para los materiales es el agua. Que el agua, como sabemos, es lo que abunda en la Tierra, el 70%, 80% es agua. Entonces es una sustancia que podemos usar como referencia. Y aparte que su densidad se mantiene constante, aproximadamente constante, en 1000 kilos sobre metro cúbico. Cambia muy poco con la temperatura. Entonces, esa nobleza de que sea constante nos permite usarla como patrón, como referencia, es decir, bueno, esta madera es más densa que el agua o menos densa que el agua. Y ahí estaríamos hablando de densidad relativa. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a usar? ¿Qué ecuaciones vamos a usar? La primera es esta. Vamos a borrarlo porque si no se va a ver. Que la masa de la solución es igual a la masa del solvente más la masa del soluto. Y bueno, eso es algo que es lógico. Supongamos acá tenemos, vamos a mezclar un soluto y un solvente. Supongamos que vamos a agregar acá 2 gramos de solvente y que tenemos acá, perdón, 2 gramos de soluto acá arriba. Tenemos 100 gramos de solvente. Recuerden que es el solvente. Bueno, a ver, pero vamos de vuelta porque acá la imagen estaba traicionándome. Supongamos que tenemos, bueno, acá tenemos el solvente. Tenemos 100 gramos de solvente y vamos a agregar 2 gramos de soluto, puede ser, no sé, café por el color marrón. Vamos a agregar 2 gramos de soluto. Entonces, por conservación de la cantidad de materia, acá tengo que tener 102 gramos. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿ok? 102 gramos de solución. Esto sería 102 gramos de solución. ¿Ok? Que la masa es aditiva, que no se crea ni se destruye, etc. Otra ecuación que vamos a usar es la ecuación de densidad, que ya la vimos. Acá está con la letra, es la misma letra, la letra griega ρ, solo que una es minúscula y la otra es mayúscula. Y es la relación masa-volumen. Acá en vez de tener la raya de la división tiene los dos puntitos. Es lo mismo. Solubilidad. Acá este concepto es importante. No todas las sustancias se disuelven en el mismo solvente. Por ejemplo, el agua se disuelve en alcohol y la sal. Y en tanto el aceite y la gasolina no se disuelven. Esto lo han probado seguramente en casa. Acá tienen el ejemplo. Si uno agrega sal al agua se disuelve. Pero si uno agrega aceite al agua no se va a disolver. Entonces eso es importante, ¿no? De tener en cuenta que tiene que haber una cierta compatibilidad que ahora vamos a explicar más adelante.
¿Qué es la miscibilidad? La miscibilidad es cuando una sustancia es miscible en otra. Se hace referencia a que puede disolverse en cualquier cantidad y a cualquier temperatura y siempre es soluble. Ese es el concepto de solubilidad. Perdón, miscibilidad. O sea, yo puedo disolver cualquier cantidad de soluto en solvente. Eso es miscible. Precipitados. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos directo a este caso particular. Yo agrego azúcar al agua y no le puedo agregar cualquier cantidad porque en algún momento el azúcar va a empezar a aparecer en el fondo. Eso es un precipitado que se forma, ¿sí? Eso es porque la solución que estoy formando se satura y entonces ocurre este fenómeno. O sea, el solvente no puede disolver más soluto, entonces el soluto aparece en el fondo. Bueno, la solubilidad, como veníamos hablando, sería como la cantidad de soluto, supongamos de azúcar, que puedo agregar al agua, que el agua es el solvente, sin que se forme precipitado. La solubilidad me va a indicar cuánto puedo disolver. O sea, cuánto azúcar puedo agregarle al agua sin que aparezca en el fondo. Y esa solubilidad depende de la naturaleza del solvente y el soluto, la temperatura y la presión del sistema. Y ahora vamos a analizarlo una por una. Primero, la naturaleza química del soluto. Bien, veamos aquí, de este lado. Recordemos que el cloruro de sodio es la sal de mesa. La sal de mesa, cloruro de sodio, NaCl. Recordemos que es un enlace del tipo iónico. Y en un enlace iónico lo que ocurría era que los electrones estaban más cerca del cloro. Los electrones estaban cerquita del cloro. Tenemos 5, 6, 7, 8. Recordemos que teníamos que formar la regla del octeto. Entonces alrededor del cloro tengo una carga negativa y alrededor del sodio tengo carga positiva porque el cloro era egoísta, se dejaba los electrones para él. Y el sodio era, digamos, una buena persona y le daba los electrones al cloro. Eso era el enlace iónico, donde los electrones, no se compartían, se cedían. ¿Y qué pasa con el agua? Si analizamos el agua, en el agua pasa algo similar, solo que el agua no es un enlace iónico, sino que es un covalente polar. Y pasaba lo mismo, los electrones estaban más cerquita, los estoy dibujando acá, estaban más cerquita del oxígeno que del hidrógeno. Entonces el hidrógeno quedaba con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Entonces, ¿qué sucede? Miremos acá. ¿Qué va a pasar con el cloro que tiene carga negativa? Y se va a sentir atraídos por las cargas positivas de los hidrógenos de la molécula de agua. Todo esto es una molécula de agua, ¿no? Está acá arriba. Y entonces de esa manera se va a unir. De esa manera cuando se una, yo ya no los voy a poder distinguir, ¿no? Acá tengo otra molécula de agua que tiene sus cargas positivas, ahí, y se van a ver atraídas por la carga negativa del cloro, y se van a unir, y de esa manera voy a formar la solución, porque ya no los voy a poder distinguir, van a estar todos unidos en cadena. Y al sodio, que tiene la carga positiva, le va a pasar lo mismo, se va a ver atraído por la carga negativa de los oxígenos del agua. Bien, espero que esto se entienda, para entender por qué se forma la solución y en qué casos no se forma. O sea, para que se forme necesito que los componentes sean de la misma naturaleza, es decir, polares en este caso, que tengan cargas positivas y negativas, que permita la atracción. Ahora veamos el caso de una grasa o por ejemplo un lípido. Recuerden que los lípidos son compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos eran carbono con hidrógeno. Habíamos visto en la clase pasada los compuestos orgánicos que eran cadenas de carbono e hidrógeno. Acá tenemos una cadena de carbono con hidrógeno, que es un compuesto orgánico, una grasa, un azúcar, el aceite si quieren. ¿Qué sucede? En los compuestos orgánicos no tenemos cargas, no hay cargas positivas y negativas. Esto no ocurre. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo que el agua acá tenemos el agua, sí tiene cargas, el agua tiene cargas positivas y negativas, se una a algo que no tiene cargas?
no se puede. Entonces por eso la grasa no se puede disolver en agua, ¿sí? Porque no hay interacción electrostática, no hay cargas que puedan unirse. Eso es muy importante, es una pregunta de examen, chicos. ¿Por qué, por qué hay compuestos que puedo disolver en una sustancia y otra no? La temperatura. A ver, para la temperatura es la cantidad de energía de las partículas. ¿Cómo lo veo? Imagínense que van a calentar agua sin que hierva. ¿Qué pasa? Ustedes van a calentar el agua y lo que van a observar dentro del recipiente donde están calentando el agua es que las moléculas van a empezar a golpear contra la pared. Ustedes lo escuchan, el golpeteo, y dicen, la pava está hirviendo. La pava, el recipiente, lo que fuese. Está hirviendo. Y bueno, las moléculas están moviéndose como locas por todos lados. Entonces, si yo aumento la temperatura, estoy facilitando que la molécula de agua, H2O, encuentre a la molécula de sal, por ejemplo, de cloruro de sodio. Se van a encontrar porque se están moviendo y no les queda otra que en algún momento van a chocar, y cuando choquen se van a unir y van a formar la solución. Entonces, un incremento de temperatura favorece a la formación de las soluciones, siempre y cuando el soluto sea sólido. ¿Qué pasa si el soluto es gaseoso? Acá es otra historia. Supongamos que tenemos el ejemplo de la gaseosa. La gaseosa, el soluto es el gas, como está marcado acá, son estos gases. Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar al gas? Se va a tender a ir, se va a ir de la solución. Le voy a dar energía para que pueda escapar. Entonces, cuando uno calienta una solución que tiene un soluto gaseoso, como es el gas de una gaseosa, a la redundancia, en vez de favorecer la solución, la estoy desfavoreciendo. Estoy haciendo que el soluto se escape. Eso también es importante, por favor, téngalo en cuenta. El otro factor que influye, pero es más que nada para los gases, es la presión. Y acá tenemos el ejemplo, y vuelvo a la botella de gaseosa, imaginándonos que esto es la tapa. ¿Qué sucede cuando yo abro la gaseosa inmediatamente cuando la compré y voy a ir a tomarla? Apenas la abro siento que sale gas. ¿Por qué? Porque le estoy bajando la presión. Estoy sacando esta tapa se va. Entonces, ¿qué le pasa al gas? Se escapa. Estoy reduciendo la cantidad de soluto, y por eso vieron que a medida que voy abriendo más y más la gaseosa, a medida que la voy tomando, se va perdiendo más soluto, porque le estoy bajando la presión. En cambio, al revés, es cuando yo la tapo, supongamos que estamos poniendo la tapa, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el gas, el soluto, se meta dentro de la solución y se queda ahí. Lo estoy forzando a quedarse y a formar la solución. Por eso se tapa las gaseosas cuando no las estoy tomando, si no voy perdiendo soluto todo el tiempo. Recordemos que el soluto, en este caso, es gaseoso. ¿Qué otro factor influye en la solubilidad? La superficie de contacto. Yo acá lo que puse es dos ejemplos, dos solutos, pero más simple, imaginémoslo así. Tenemos el solvente, que puede ser agua, y ustedes se darán cuenta que si yo, por ejemplo, pongo un terrón de azúcar chiquitito, se va a disolver fácil en el agua. Ahora, ¿qué pasa si pongo un terrón de azúcar muy grande? Si pongo un terrón de azúcar muy grande, va a costar mucho que se disuelva, ¿sí? Entonces, los que tienen mayor área de contacto, perdón, los que tienen mayor tamaño, no se van a ver favorecidos. Tienen menor superficie de contacto en realidad, por más de que tengan mayor tamaño. Entonces, eso también es importante. Y eso es porque les va a costar difundir. O sea, a esta molécula le va a costar más moverse para encontrar al solvente y poder realizar la solución. Bueno, la curva de solubilidad. ¿Qué es la curva de solubilidad? Bueno, me indica cuánto puedo disolver a diferentes temperaturas. Directamente vamos a analizarla. Por ejemplo, tengo acá a la temperatura de 40 grados. Quiero saber cuánto soluto
puedo disolver en 100 gramos de agua. ¿Cómo hago? Subo, toco la curva y me voy hacia la izquierda y observo cuánto soluto. Es aproximadamente 350. Entonces, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo leo esto? A 40 grados centígrados, puedo disolver 350 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Ok? Estas curvas están muy buenas, están directamente hechas en experiencias de laboratorio. Me van a decir cuánto puedo disolver, cuánto aguanta mi solvente, digamos, cuánto soluto aguanta mi solvente. ¿Sí? Bueno, acá está un poquito explicado cuando disolvemos un soluto en un solvente. Llega un momento a partir del cual el soluto ya no se disuelve más. O sea que ahí la solución se satura, se dice que la solución está saturada. Para esa temperatura y presión, porque recordemos, si yo aumento la temperatura, fíjense acá lo lindo también del gráfico, que a medida que aumento la temperatura, me voy a temperatura más alta. ¿Qué pasa cuando me voy a temperatura más alta? Puedo disolver más soluto, que es lo que hablamos recién. Puedo disolver cada vez más. Así que bueno, estas curvas ya están hechas de experiencia de laboratorio, las pueden usar para saber de antemano cuánto pueden disolver. Acá tienen curvas distintas para distintos solutos. Acá tienen para el cloruro de potasio, cloruro de sodio. La curva de cloruro de sodio es esta. La de cloruro de potasio es esta otra. Acá tienen para el nitrato de potasio. Y así tienen curvas para muchos solutos distintos. Y acá esta curva que está invertida, ¿qué es lo que sucede? Con la temperatura puedo disolver menos soluto. Este soluto es gaseoso entonces. Probablemente esté en estado gaseoso. Porque a mayor temperatura, en vez de disolver más, estoy disolviendo cada vez menos o disolviendo cantidades constantes. Bueno, las soluciones también se pueden clasificar en soluciones diluidas, concentradas y saturadas. Una solución diluida se ve así. ¿Qué significa? Que hay poco soluto. Una solución concentrada es la que tiene la cantidad justa de soluto. Y si le agrego un poco más, ya empieza a aparecer el precipitado, empieza a aparecer en el fondo. Y ya cuando tengo una solución saturada, fíjense, saturada, ya aparece el precipitado en el fondo. Tengo el soluto que apareció en el fondo. Y bueno, ya no, el solvente ya no puede disolver más, el agua no puede disolver más. Esto lo pueden ver cuando preparan jugo, esto tranquilamente es así, ¿no? Jugo, este me quedó sin sabor, este me quedó justito y este me quedó re dulce. Entonces lo pueden ver ahí. Los solutos se pueden clasificar en solubles, o sea que se disuelven fácilmente, poco solubles, que les cuesta disolverse. Imagínense acá este cubito que es el terrón de azúcar. Este terrón de azúcar sería como poco soluble, le va a costar disolverse. En cambio, si pongo algo chiquitito, se va a disolver más rápido. Insolubles cuando ya no se pueden disolver. Por ejemplo, acá, si tengo este vaso y es de agua o de jugo, supongan, y le pongo un cubito de hierro, no se va a disolver nunca. Eso es insoluble. ¿Ok? Y acordarse siempre que semejante disuelve a semejante. A ver, recién dijimos que el agua en H2O puede disolver la sal, que es NaCl. Se puede disolver sal en agua. ¿Qué características tiene la sal y el agua? Que las dos son inorgánicas. Son compuestos inorgánicos que ya vimos la clase pasada. Los compuestos inorgánicos son los que no tienen carbono. O si hay algunos casos que son muy particulares, como el óxido de carbono, entran inorgánicos. Pero el inorgánico no tiene carbono. En cambio, el orgánico, como son las grasas, los aceites, recuerden que son compuestos que tienen básicamente en su estructura carbono e hidrógeno. Son los compuestos, por ejemplo, los alifáticos, que tienen estructuras así de cadena, donde cada uno de estas puntas hay carbono. Esos compuestos orgánicos
no los voy a disolver nunca en un compuesto inorgánico como es el agua, porque son de naturaleza distinta. Esto no va a pasar nunca. Esto es inorgánico y esto es orgánico. Entonces, si quiero disolver algo orgánico, voy a buscar un solvente orgánico. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, y para terminar, el proceso de ósmosis. Bueno, la ósmosis es un fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración hasta la de menor concentración a mayor, hasta equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce de forma espontánea, sin gasto energético, y es un fenómeno de difusión pasiva. O sea, miremoslo acá. Yo tengo dos solutos de distinto tamaño, por ejemplo estos que estoy pintando y estos más chiquitos. ¿Qué va a pasar? Con una membrana semipermeable, lo que voy a poder hacer es dejar que el soluto más pequeño pase a través de la membrana. Estos solutos más grandes no van a poder pasar y de esa manera voy a poder lograr una separación, ¿sí? Voy a poder lograr que los solutos más de menor diámetro, los más pequeños, se queden de un lado y los más grandes del otro. Fíjense que los medios van a pasar a llamarse medio hipertónico y medio hipotónico. Bueno, después tenemos la membrana semipermeable en el caso de, bueno, de la sangre. A ver, se denomina la membrana semipermeable la que contiene poros, bueno, que es como el filtro que vimos antes, al igual que cualquier filtro de tamaño molecular. El tamaño de los poros de la membrana semipermeable para la ósmosis es tan minúsculo que deja pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes. Estas son las que hablábamos recién. Por ejemplo, dejar pasar las moléculas de agua que son pequeñas pero no las de azúcar que son más grandes, ¿sí? Ahí tenemos en el caso de la ósmosis para, bueno, para dejar pasar solo las moléculas de agua y no las de azúcar. Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de menor concentración a la de mayor concentración. Cuando cuando el trasvase del agua igual a las dos concentraciones, en la ósmosis las disoluciones reciben el nombre de isotónica. Es decir, ¿cuánto voy a poder pasar? Cuando la concentración se iguala, o sea, cuando tengo la misma cantidad de un lado que del otro, la ósmosis se detiene y pasan a llamarse los dos lados isotónicos, ¿sí? Eso es lógico. O sea, en un momento la cantidad de moléculas más pequeñas es igual de un lado que del otro, entonces no va a haber más difusión. Difusión se le llama al movimiento, al traspase, y el proceso va a terminar. ¿Bien? Bueno, y en el caso de la ósmosis celular, se lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Y el tema de la presión osmótica también y ósmosis inversa. Pero básicamente, ya explicándoles lo que es la ósmosis y el tema de la membrana semipermeable, que la membrana semipermeable es esto, es un filtro con agujeritos, ya pueden terminar de leer este tema ustedes solos. Así que bueno, voy a dar por finalizado esta primera parte, voy a detener la grabación y me comentan a ver si tienen alguna duda, ¿sí?